Aquí comienza Sin Pretexto, un espacio donde abordamos los desafíos para la construcción de una agenda de futuro. Sin Pretexto, junto a Mirna Schindler. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Pretexto. Estamos a algunas horas, ¿verdad?, de la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, la tercera cuenta pública, y en una minuta que está circulando se habla de que este gobierno cumplió la tarea de estabilizar al país. Entre las razones que se entregan es haber contenido la inflación, haber logrado que la economía despegara, haber logrado en definitiva que hubiera un crecimiento pequeño, pero hubo crecimiento, y en definitiva una serie de otros aspectos que dicen relación con el aumento del salario mínimo de 350.000 a 500.000 pesos, la ley de las 40 horas, el copago cero de FONASA, la ley Papito Corazón, el royalty minero y una serie de otros temas en materia económica que este gobierno quiere resaltar. En paralelo, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados vota hoy el proyecto de permisos sectoriales, el llamado proyecto de permisología, que estaría siendo aprobado aparentemente, pero con algunos puntos ahí de controversia con las oposiciones. Son los temas que queremos conversar hoy día con el ministro de Economía, Nicolás Grau. ¿Es responsabilidad, hasta dónde es la responsabilidad del gobierno el haber controlado la inflación? ¿Qué pasa con la inversión? El trimestre tuvo una caída del 6%. ¿Qué pasa con la creación de nuevos empleos? ¿Cómo están los empleos de calidad? Bueno, de todo eso vamos a estar conversando hoy en nuestro capítulo de Sin Pretexto. Las invito a quedarse con nosotros. Nos vamos a ir a la música y ya regresamos con el ministro. Bien, pues este jueves, tal como les contaba, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados va a votar el proyecto de permisos sectoriales, también conocido como permisología, ¿no?, que tiene una tremenda importancia para poder reactivar la inversión en nuestro país. Pero, a pesar de que hay consenso sobre esta iniciativa, hay objeciones que está planteando la oposición al proyecto que vamos a estar despejando. Y también importante señalar que estamos a pocas horas prácticamente de que el presidente Gabriel Boric entregue su tercera cuenta pública al país, y ya ha circulado una minuta que plantea que lo que ha logrado este gobierno es estabilizar al país. Y uno de los aspectos para hablar de estabilización tiene que ver con básicamente haber logrado contener la inflación y también que la economía está despegando. De esto y más queremos pasar a conversar precisamente con el ministro de Economía, Nicolás Grau. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en el programa Sin Pretexto. Hola Mirna, muy buenas tardes y gracias a ti por la posibilidad de conversar. Ya, pues ministro, partamos por lo primero. Esta votación de hoy día, para entender bien cómo se va a desarrollar y por sobre todo que nos explique los alcances que tiene este proyecto. A ver, parto por lo segundo, que me parece importante para efectos de contextualizar. Este es un proyecto muy importante que lo que hace es que crea un sistema de permisos sectoriales. ¿Qué son los permisos sectoriales? Son todas las autorizaciones para una inversión que están fuera del sistema de evaluación ambiental. En general, se pone mucho acento en la parte de evaluación ambiental, que lo ve el proyecto de la ministra Rojas, pero la verdad es que cuando uno ve los datos, las mayores demoras de los proyectos de inversión están en la parte sectorial. Y es además la parte sectorial la que está más desorganizada, porque no existe un sistema propiamente tal. Este proyecto de ley crea este sistema, genera un conjunto de mecanismos para que, sin bajar el estándar regulatorio, sino que organizándolo mejor, se puedan reducir sustantivamente los tiempos, le pueda dar más certeza a los distintos actores que aquí participan. Y esto en la práctica no solo va a implicar que aumente, que sea más rápido, digamos, los procesos de inversión, de grandes inversiones privadas, sino que acá estamos hablando de hospitales, estamos hablando de infraestructura pública en general, de escuelas. Todos esos proyectos de inversión pública también tienen dificultades
en materia de permisos sectoriales, y estamos hablando de pymes. De hecho, nosotros tenemos una estimación que es bien precisa la forma en la que esta se calcula, en que vemos que un proyecto de inversión de una pyme, por ejemplo, un restaurante que quiere expandirse, en la actualidad le toma 2 años todo el proceso de permisos sectoriales, y a propósito de este proyecto eso se va a reducir a 8 meses. ¿Ah? Es decir, este es un proyecto de ley muy necesario que nos va a permitir tener no menos regulación, sino que mejor regulación. ¿Ya? Ahora, ¿en qué estamos en este proyecto? Este proyecto ingresó en enero. ¿Ya? Lo hemos estado trabajando en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas. Tuvimos una primera votación, que es la votación en general, que fue unánime, lo que es una muy buena noticia y da cuenta de que todos y todas entienden que este es un proyecto urgente. Y el último tiempo, la última semana en que tenemos que empezar la votación en particular, ha estado un poco más difícil la conversación, pero yo espero que hoy día podamos empezar a votar en particular, y entonces avancemos esto, que es una materia urgente para el país. Ya, entonces vamos al punto, ministro, y así también vamos avanzando con otros temas, que es aquella crítica o más bien situación que se ha generado con la oposición por la creación de una institución nueva que va a coordinar la tramitación sectorial, ¿no es cierto? Que es la crítica de la oposición, que básicamente se centra en que al generar organismos públicos hay un mayor uso de recursos. ¿De qué otra forma se puede o cómo se puede destrabar esto? Bueno, lo primero que yo diría es que cuando uno hace un sistema de esta naturaleza y organiza todos estos permisos sectoriales, estamos hablando de cerca de 400 permisos. Es importante que exista una institucionalidad que permita que lo que dice el proyecto de ley efectivamente ocurra. Y por eso nuestro proyecto de ley crea un servicio que tiene justamente el rol de articular y coordinar a todos estos servicios sectoriales, que son cerca de 40, que dan estos 400 permisos sectoriales. Ahora, la oposición nos ha planteado que no tiene una diferencia respecto a la creación de este servicio. Nos ha planteado distintas preocupaciones y nosotros hemos tomado esas preocupaciones y hemos hecho un nuevo planteamiento en que les señalamos que estamos disponibles a que no necesariamente se cree un servicio y que estas nuevas funciones se alojen en el Ministerio de Economía, pero lo que sí nos parece muy importante es que estas nuevas funciones tengan nuevas personas que puedan justamente llevar a cabo esas funciones. Lo que no sería realista es decir, mire, vamos a bajar un 70% los tiempos de los permisos de las pymes, vamos a avanzar más rápido con los hospitales, con las grandes inversiones que requiere el país, y todo esto lo va a hacer la misma gente. Esto es un tema de sentido común. Nuevas funciones que actualmente no se hacen necesitan nuevas personas. Entonces, nosotros hemos sido muy flexibles, vamos a seguir siéndolo, porque siempre el presidente Boric nos ha dicho que hay que ser claro en los objetivos, pero hay que ser flexible y muy dialogante en cuáles son los instrumentos para lograr ese objetivo. Entonces, si podemos hacer esto en el Ministerio de Economía, a diferencia de un servicio, y lo podemos diseñar bien y hacemos un acuerdo a propósito de aquello, perfecto. Pero lo importante es que esa conversación sea en base justamente a un diseño adecuado para estas nuevas funciones que son indispensables para el país. Perfecto, ministro. Vamos a ver entonces, y ojalá que efectivamente esto se destrabe y que pueda avanzar en el Congreso. Vamos entonces a lo que va a ser esta cuenta pública, y quiero preguntarle lo siguiente, más allá si este va a ser o no, esta minuta que circula va a ser o no el contenido más importante de la cuenta, pero quiero preguntarle lo siguiente: ¿qué significa que este gobierno y particularmente el presidente Boric han logrado estabilizar al país? Bueno, en materia económica significa algo bien concreto. Cuando nosotros llegamos al gobierno, había una serie de desequilibrios macroeconómicos que se habían generado por, entre otras cosas, las dificultades que había implicado la pandemia y también las políticas públicas que se habían tenido que tomar en ese contexto, que tenía distintas expresiones. La expresión más palpable para quienes están viendo y escuchando esta entrevista es la inflación. ¿Cierto? La inflación iba totalmente al alza, llegó a mediados del 2022 a un 14%. Y ajustar eso, solucionar eso, estabilizar eso, por supuesto que era un desafío mayor. Y creo que una de las gracias que tuvo nuestro proceso de estabilización macroeconómico es que se redujo la inflación, se ordenó las cuentas fiscales,
Se ordenó también la cuenta corriente, que tiene que ver con nuestra relación digamos, de flujos con el resto del mundo, tanto flujo de bienes como flujo financiero. Y todo eso se hizo al mismo tiempo que se reducía la pobreza, que aumentaba el salario mínimo y que durante este gobierno ya hemos creado 550.000 empleos. Si uno compara gobiernos anteriores y pone el mismo periodo de tiempo, es decir, los 2 primeros años, este es el gobierno que más empleos ha creado en los últimos 3 gobiernos. Entonces, es importante señalar esto porque cuando las economías están en un desequilibrio macroeconómico, eso se tiene que solucionar en algún momento, pero no es trivial solucionarlo sin que el efecto de ese ajuste muchas veces lo paguen las personas de más bajos ingresos. Y eso es justamente lo opuesto que ocurre en este caso porque, insisto, redujimos la pobreza y aumentamos de manera histórica el salario mínimo. Es decir, se hizo un esfuerzo, Ministro, por hacer un ajuste sin que la cuenta la pagaran las personas de más bajo ingreso y la clase media. Ok, ministro, de alguna manera usted me hace que ya lo contestó, pero voy a ir a puntos, digamos, desmenuzando su argumentación. Efectivamente, ustedes dicen acá que reciben una inflación o terminan con una inflación del 2022, ¿no es cierto?, heredada, producto de los retiros, producto del mayor gasto fiscal en el periodo anterior, que llega a un 14% y actualmente estamos en un 4%. ¿Pero qué responde usted a aquellos que señalan que eso no es mérito del gobierno, sino del Banco Central? Probablemente desconoce ese argumento de cómo funciona esto en términos generales, porque, por supuesto, en materia de inflación es relevante el rol que tiene el Banco Central, que en ejercicio de su autonomía y cuyo instrumento principal es la política monetaria, que es la fijación de la tasa de interés, pero hay un elemento fundamental, que es la política fiscal. Si tú tienes un Banco Central que está haciendo un esfuerzo por contener la inflación, pero la política fiscal no está coordinada con aquello y no hace su parte del trabajo, eso dificulta mucho la reducción de la inflación y también hace que sea más difícil, o sea, que tenga que ser más grande el esfuerzo que hace el Banco Central para efectos de contener la inflación. Y lo que ocurrió en el 2022 es que luego de 10 años de déficit fiscal, nosotros tuvimos un superávit fiscal. Es decir, pasamos el 2021 de un déficit de cerca del 8% del PIB en materia de digamos, ingresos y gastos fiscales, lo pasamos a estar un poco arriba del 1%. Es decir, se hizo un esfuerzo muy importante del punto de vista también de las políticas fiscales. Así que este fue un trabajo en conjunto, no solo del Banco Central y del gobierno, también de las familias. Por supuesto, todos han hecho un esfuerzo por poder superar lo que significó la inflación en nuestro país. Ministro Nicolás Grau, sigamos entonces con otro tema que además sabemos que va a estar muy presente en el discurso, o esperamos que así sea, o esperan el sistema político, digámoslo así, ¿no? Y también el sistema, la economía, ¿no?, del país o los sectores económicos, que tiene que ver con el crecimiento. Ustedes señalan, o se dice en esta minuta, que la economía chilena ha despegado pese a todos los pronósticos catastrofistas y el Banco Central ha ajustado las proyecciones de crecimiento a más de un 2% y el Ministerio de Hacienda proyecta un 2,7%. De nuevo, ¿qué responde usted a aquellos que dicen sí, pero resulta que tenemos una inversión, inversión bruta en capital fijo en el primer trimestre fue 6% negativa y que sin inversión no es posible crecer más allá de este 2 o 2,7%? A ver, lo primero que yo comentaría es que es transversal a los distintos indicadores económicos este hecho de que nuestra economía ha ido teniendo sistemáticamente mejores resultados que lo esperado. Déjame darte algunos ejemplos. Ya comenté lo de empleo, ¿no es cierto? La economía ha creado en torno a 550.000 empleos, la gran mayoría de ellos formales, en estos 2 primeros años de gobierno. En materia de crecimiento, se decía a finales del 2022, como proyección para el 2023, se decía que el crecimiento iba a reducirse entre un 2 y un 1,5%. Y lo que logramos fue evitar eso y tener un crecimiento moderado de 0,2%, pero en el fondo evitamos la recesión. Algo muy positivo, por supuesto. Respecto a este año, hace unos 5 meses, respecto al 2024, se decía que se iba a crecer en torno al 1,5%. Hoy todos los pronósticos están en torno al 2,5%, entre 2,5% y 3%. El pronóstico del Ministerio de Hacienda es 2,7%. En materia de inversión, el 2022, cuando nosotros llegamos al gobierno, a principio, se decía que la inversión iba a caer un 3%.
y la inversión subió un 3%. El 2023 se decía que la inversión iba a caer un 5%, y la inversión cayó, pero cayó un 1,1%. Es decir, sin importar el indicador que uno vea, en los 2 años de gobierno, sistemáticamente hemos ido teniendo mejores resultados que las proyecciones. Eso, de nuevo, es una buena noticia para el país. ¿Significa esto que cada uno de estos indicadores está en un nivel óptimo? No, por supuesto que no. Chile, este año esperemos crecer este 2,7% que se proyecta. Eso sigue siendo un crecimiento distinto al que a nosotros nos gustaría. La economía chilena debiera aspirar a un crecimiento mayor. Pero sí es importante, insisto, señalar, porque esto se ve en cualquier cifra económica que uno revise, inflación, inversión, empleo, crecimiento, en lo que sea, hemos tenido sistemáticamente mejores resultados que lo esperado. Ahora, en materia de inversión, además, me gustaría agregar que en inversión extranjera directa hemos tenido el 2023 el mejor año desde el 2014, con cerca de 22.000 millones de dólares de inversión extranjera. Y esto es muy importante no solo porque tiene un impacto directo en generación de empleo y en transferencia tecnológica, en una serie de elementos asociados a la inversión extranjera, sino que además porque es una señal muy clara de cómo nos ve el resto del mundo. Uno de los elementos, de hecho, que captura el índice de inversión extranjera directa es lo que se denomina el retiro de utilidades. Entonces, cuando los inversionistas extranjeros tienen utilidades y quieren sacar todas esas utilidades o la gran mayoría de esas utilidades, baja la inversión extranjera directa. Cuando en cambio los inversionistas extranjeros deciden mantener esas utilidades y por lo tanto probablemente reinvertir esas utilidades, aumenta la inversión extranjera directa. Entonces, cuando un país tiene una inversión extranjera directa tan alta, es un signo de confianza, es un signo de que el resto del mundo ve a nuestro país como alguien atractivo para invertir en un contexto, ojo, en que en el mundo la inversión extranjera directa está cayendo. Es decir, no es que tenemos aquí una situación favorable del mundo y lo que estamos viviendo en Chile es lo mismo que ocurre en otros lugares. No, la inversión extranjera directa en el mundo está cayendo y en Chile ha ido aumentando durante estos 2 años. Sí, no, solo permítame agregarle también que de acuerdo al último catastro de inversiones de la Corporación de Bienes de Capital, la CBC, CBC. que aglutina todos los proyectos, claro, que aglutina todos estos proyectos que están cronogramados ya o definidos más bien, privados y estatales, se advierte una mejoría en las inversiones tanto para este año como para el 2025. Vamos a ver si eso se traduce efectivamente así y en mejorar el crecimiento económico, por cierto. Ministro, yo sé que usted se tiene que ir, pero permítame, por favor, para poder precisar un punto, porque usted dice que se crearon 500.000 empleos, la mayoría de ellos formales, pero lo que dicen los expertos en empleo, que el problema que tenemos en Chile es que hay un alto porcentaje de empleo informal y por lo tanto hay una precariedad del empleo, de que el empleo que se crea es muy precario. ¿Qué responde usted? A ver, un tema muy breve respecto al catastro de bienes de capital, que simplemente reforzar lo que tú estabas diciendo. El catastro de bienes de capital, la gracia que hace esta institución privada es que ellos no es que hacen una estimación o una proyección estadística de lo que va a ocurrir, sino que exhaustivamente le van preguntando a todos los desarrolladores de proyectos cuáles son los proyectos que tienen planificados para los próximos 5 años. Por lo tanto, es una medida muy precisa, es nuestra mejor medida de qué es lo que debiera pasar con los grandes proyectos de inversión. Y en eso, tal como tú decías, si en marzo del 2023 se proyectaban en torno a 18.000 millones de dólares de inversión para los próximos 5 años, ese número subió a casi 40.000 millones de dólares en marzo del 2024. Es decir, está viendo, cuando uno ve la mirada larga, que es para los próximos 5 años, está existiendo algo, digamos, proyecciones mucho mejores que las actuales, y una parte importante viene de la minería. De nuevo, sí, lo dice el Cuerpo de Economía y Negocios del Mercurio, de ahí lo saqué por si acaso. Ahí lo replica, digo. La parte de minería es bien importante porque justo aparecieron todos estos proyectos posterior al royalty, lo que es una demostración que se puede, en el fondo, avanzar muchas veces en materia tributaria, avanzando en justicia, permitiendo financiar las regiones, los municipios, tal cual como se hace con la plata del royalty, al mismo tiempo que tú das certeza, das tranquilidad, digamos, y permite que se desarrollen estos proyectos de inversión. Ahora, volviendo a la pregunta de informalidad. El empleo, la calidad del empleo creado. Sí. A ver, lo primero que yo diría es que, por supuesto, que la calidad del empleo es algo muy importante.
nuestro esfuerzo tiene que estar principalmente en crear empleos formales, ¿no es cierto?, con contrato. Eso es lo grueso que ha ocurrido este tiempo, en estos 550.000 empleos. La gran mayoría de ellos son empleos formales, los creados. De hecho, nuestra economía, cuando uno lo mira, lo compara respecto a la situación pre-COVID, nuestra economía ya tiene la tasa de ocupación en los formales, ya pasamos la tasa de ocupación en los formales que teníamos en esa época, y lo que tenemos bajo es la tasa de ocupación en los informales que tendríamos en esa época. Es decir, el sector formal se recuperó más rápido que el sector informal. Ahora, la tasa de informalidad actualmente, medida a partir de las encuestas de empleos del INE, está en torno al 20%. Ese valor es un valor que a nosotros, por supuesto, no nos deja satisfechos. A nosotros nos gustaría bajar ese valor, pero cabe señalar que es un valor menor al que tenía nuestra economía antes de la pandemia. Entonces, a veces cuando algunas personas dicen acá, mire, la informalidad es un tema que tenemos que abordar en Chile, totalmente de acuerdo. ¿Tenemos una informalidad más alta de lo que nos gustaría? De acuerdo. Ahora, cuando hay personas que dicen que la informalidad está subiendo a unos niveles que no habíamos visto, eso simplemente no es cierto. O sea, tenemos de hecho hoy una informalidad medida por el INE más baja de lo que teníamos antes de la pandemia. Más alta de lo que nos gustaría, más baja de lo que teníamos antes de la pandemia. Perfecto. Ministro Nicolás Grau, y para ir cerrando, está produciéndose ahora el Chile Day en Toronto. Estaba conversando ayer con el periodista Iván Weissman, economista también, que decía que se proyectaban, y eso también se lo quiero preguntar a usted, proyectos que permitirían 17.000 millones de dólares, o mejor dicho, que habrían 17.000 millones de dólares para proyectos de concesiones, ¿no? Para carreteras, para obras públicas, en fin. Eso como para que me lo explique usted, si maneja esa información. Pero también se lo quiero preguntar porque cuando uno reportea en el sector, hablemoslo así, de los empresarios, no de los grandes, pero sí de los pequeños y medianos, hay mucho pesimismo. Ellos dicen, por ejemplo, en el comercio, no vendemos. Hay una sensación de que el país está muy estancado y que eso les está repercutiendo a ellos. Entonces, ¿cómo combinamos, no, buenas noticias con que esas buenas noticias le lleguen precisamente, en este caso, a los pymes, ¿no? Y que haya una reactivación que les permita crecer más? Sí, a ver, yo creo que esto es una mezcla de factores. Hay un factor que tiene que ver con que siempre en economía, o en la economía, hay un desafío de cómo esas cifras macroeconómicas le llegan directamente a las personas o a las empresas más pequeñas. Y ahí nosotros hemos hecho política en esa dirección, o sea, sin ir más lejos, ahora en julio va a subir el salario mínimo a 500.000 pesos, cuando nosotros llegamos al gobierno era 350.000 pesos. Ese va a ser un aumento en términos reales, es decir, sacando inflación, de más del 20%, un aumento histórico que no tiene parangón en las últimas décadas. Creo que es bien importante resaltar eso. También nos hemos preocupado de trabajar mucho con las pymes. Yo aquí en el Ministerio de Economía tenemos un consejo consultivo de empresas de menor tamaño y hemos impulsado un conjunto de medidas pro pyme. Cuando subimos el salario mínimo les dimos un subsidio que nunca se había dado en la historia de Chile y que solo lo da otro país en el mundo, que es un subsidio para que ayudarlas a pagar el salario mínimo. Le hemos ayudado con sus deudas tributarias, lo hemos ayudado con el sistema de financiamiento y todo esto porque estamos convencidos que las pymes son un actor muy relevante, un motor de nuestra economía y necesitan apoyo y sobre todo necesitaban mucho apoyo para salir de la situación dramática en la que quedaron después de la pandemia. Ahora, y por lo tanto eso, insisto, eso es muy y es parte central de nuestra agenda que el empujar el crecimiento esté aparejado de un crecimiento que sea inclusivo, ¿no? Que dé, o sea, en el fondo aquí necesitamos seguridad y certeza para las grandes inversiones y también seguridad y certeza para los trabajadores, para las pequeñas empresas, y requiere entonces una economía que funcione bien en términos orgánicos y cuando uno ve la política económica de nuestro gobierno, eso se expresa en las distintas dimensiones. Por supuesto, la expresión más palpable de esto es que hicimos este tremendo proceso de ajuste macroeconómico bajando la pobreza. Ese es un signo, es un resultado palpable de ese ejercicio que hubo. Ahora, también yo creo que muchas veces en la discusión económica hay una percepción que no se condice con los datos en términos generales y que lo hemos hablado durante esta entrevista. Imagínate que sistemáticamente en todas las variables que tú te puedas imaginar, siempre los resultados son mucho mejor que las predicciones. Entonces, y también cuando tú ves las encuestas, por ejemplo, si tú ves en las encuestas, cuando las personas les preguntan por su situación económica,
hay un cierto nivel de satisfacción, y cuando les preguntan por la situación económica del país, proponen un nivel de satisfacción mucho más bajo. Cuando eso se expresa en toda la encuesta, significa que hay una disociación entre lo que las personas tienen como experiencia, ¿no es cierto?, concreta, y lo que creen que le ocurre al resto de la ciudadanía. Ahora, con esto, en ningún caso quiero decir que nuestra economía esté en un nivel ideal. O sea, seguimos, ¿no es cierto?, teniendo, digamos, muchos desafíos en materia salarial, seguimos teniendo el desafío de fortalecer con más ímpetu a las pymes. Chile lleva 15 años de estancamiento de la productividad. Todavía nuestro nivel de inversión en términos agregados es más bajo del que nos gustaría. Así que nuestra economía está llena de desafíos, llena. Y nosotros, lejos de tener una medida autocomplaciente, nosotros estamos recorriendo el país para acelerar la inversión. En muchos casos con el presidente, acompañando nosotros al presidente de la República, en que vamos región por región, conversando con titulares de proyectos y viendo cuáles son los problemas específicos que tienen para la materialización de sus proyectos. Estamos además haciendo esta transformación profunda al sistema de permisos. Estamos a pocos días de ingresar nuestra agencia de financiamiento para el desarrollo de la inversión, justamente para ayudar a todo el sector productivo a hacer un tránsito más rápido hacia la economía verde. Estamos empujando la Estrategia Nacional del Litio, que va a permitir más que duplicar la producción de litio en 10 años y con menor impacto ambiental. Estamos impulsando la Estrategia de Hidrógeno Verde. Es decir, nosotros estamos con todo el pie en el acelerador, justamente para que durante estos años de gobierno logremos mover a nuestra economía a una situación mucho mejor de la que nosotros heredamos, tanto en un sentido de corto plazo como en una mirada de largo plazo. Pero creo que es muy relevante que exista autocrítica, exista una claridad respecto a los desafíos, pero también exista realismo a la hora de ver lo que se ha hecho, que es algo que, insisto, no es solo del gobierno, sino que es un logro que logramos a nivel país. Ya pues, ministro, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. El ministro de Economía, Nicolás Grau, ya estaremos conversando en otra oportunidad y sobre todo después de la cuenta pública se nos quedaron varios temas, pero lamentablemente ya no tenemos más tiempo. Le agradezco muchísimo el que haya estado con nosotros esta tarde. No, al contrario, Mirna, te agradezco a ti y un gran saludo a todas y todos quienes nos escucharon y muy disponibles a que sigamos conversando en otra ocasión. De todas maneras, muchas gracias. Bien, impacto, por supuesto, ha generado la información que da cuenta de un bombero de 22 años que es indicado como quien habría originado el incendio del pasado 2 de febrero, esto en coordinación con el ahora ya ex funcionario de la CONAF. Una situación que además generó la muerte, quiero decir, la pérdida de la vida de 137 personas y más de 16.000 damnificadas. Junto con esto, la Fiscalía ahora está poniendo el foco en las autoridades a través de un oficio dirigido a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, porque se les solicita información respecto a la existencia de un plan de prevención y o evacuación ante emergencias respecto de incendios de alta magnitud. De este tema queremos conversar entonces con nuestro siguiente invitado, él es con gestión de emergencias, Michel Deler. Michel, un gusto de tenerte con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. ¿Cómo estás? Hola Mirna, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Encantado de estar contigo nuevamente. Michel, ¿por qué no partimos hablando lo primero, no? ¿Te generó a ti el mismo impacto que nos ha generado a todos el saber que 2 personas se habrían coordinado para generar estos incendios? Yo creo que es un impacto que no podemos evitar. Sin embargo, uno a veces maneja cierta información de análisis que nos permite a veces impactarnos aún más respecto de, por ejemplo, la incapacidad que hemos tenido para cambiar. Porque la verdad es que no podemos quedarnos conformes con que aquí hayan personas que hayan sido descubiertas, que básicamente, aparentemente ya al menos una estaría confesa, sino que también comprender por qué tenemos espacios tan amplios en nuestro sistema de emergencia para que a esta altura del desarrollo del país y del conocimiento a nivel internacional no avancemos, entre otras cosas, para garantizar
por ejemplo, los procesos de reclutamiento, de selección de personas que trabajan en la seguridad pública, que ese otro elemento, ¿no? Pareciera que el Estado aún no toma conciencia de que las emergencias son un componente fundamental en la seguridad pública. Entonces lo que termina ocurriendo es que vemos lo que ha ocurrido estos últimos días, pero no hay una mayor reflexión respecto de qué pudimos haber hecho mejor, en qué no hemos cambiado, y si esa advertencia o ese conocimiento para cambiar estaba presente en nuestro funcionamiento o al menos a nivel internacional. Michelle, vamos a entrar en ese punto, pero antes quiero hacerte la siguiente pregunta, porque evidentemente que cada vez que ocurren estos fenómenos, siempre está la hipótesis que se plantea de que todos o la mayor parte de estos eventos tienen como origen la acción humana. Pasa que muy distinto es una acción humana que se ha dirigido con el propósito de generar los incendios, porque uno podría decir, pucha, ya hubo negligencia, dejaste un cigarrillo mal prendido o la fogata no la apagaste debidamente. Pero otra cosa, que es lo que habría ocurrido en este caso, es que te coordines para generar incendios que te van a traer un rédito. Por ejemplo, vas a tener más horas extras. ¿Eso es lo que a tu juicio marcaría la diferencia entre otros casos o no lo sabemos? Yo diría que probablemente sí, y lo más impactante de esto es quienes lo cometen. Son dos personas que pertenecen a corporaciones privadas, como es la CONAF, independiente que CONAF tenga una relación, ¿cierto?, con el Estado, pero tiene una debilidad institucional de ser una corporación. Y por otra parte, tenemos también una persona que pertenece a una institución que también es una corporación privada. Por lo tanto, eso tampoco nos debe dejar quietos, tranquilos, sin reflexionar de el hecho de que hay personas que están en estas corporaciones, en estas instituciones, y que básicamente no tienen mayor regulación, y por lo tanto ese rédito que tú señalas se presenta con mayor probabilidad cuando tú no tienes reglas, por ejemplo, para la contratación, para la selección, para el entrenamiento, el adoctrinamiento también de esas personas. Básicamente tú tienes aquí dos réditos. Uno que es económico, efectivamente, o aparentemente lo que estaría hasta ahora, ¿no? Pero el segundo es bien brutal, porque el rédito, entre comillas, del bombero sería la entretención, la mayor adrenalina. Ahora, son perfiles que debemos comprender que en estos contextos están presentes. Es posible. Por eso que deben existir los filtros y las regulaciones para disminuir esa probabilidad. Claro, porque en el fondo, Michelle, de acuerdo a tus palabras, uno podría decir, ¿entra cualquiera a la CONAF? ¿Entra cualquiera a ser bombero hoy día? Bueno, nuestro sistema no es normado, por lo tanto, en rigor, el riesgo es muy alto de que entre cualquiera. Y no es normado porque aquí el Estado, y no quiero hablarlo como el Estado, una cosa que no es tangible, porque básicamente terminamos diciendo el Estado, donde al final todos terminan siendo responsables, y en eso significa que nadie es responsable. Pero nuestra estructura, nos guste o no nos guste, tiene claridad respecto a la seguridad pública. La seguridad pública es manejada por el Ministerio del Interior, y dentro del ámbito de la emergencia hay un servicio nacional, ex ONEMI, actual SENAPRED, que está dentro de ese organigrama y que son los responsables de la seguridad pública. CONAF es una institución que es anexa, que participa del sistema, que es una entidad técnica, pero desde el punto de vista de lo que podríamos decir el giro de todo esto, es un actor que es secundario. Porque la verdad es que aquí tenemos un problema sistémico, pero ojo, que en ese problema sistémico sí tenemos responsables, porque nuestra institucionalidad así lo dicta. Entonces el tema es, ¿por qué esa institucionalidad y quienes dirigen esa institucionalidad no están haciendo el trabajo a pesar de haber sido advertido? Y por otra parte, no se asumen responsabilidades, que ese otro tema muy complejo en materia de emergencia y de gestión de emergencia hace muchos años, te estoy hablando de décadas. Una de las recomendaciones y las conclusiones que se sacó en 1970 en unos incendios en California fue que en el área de gestión de emergencia o emergency management tenía que fortalecerse lo que se llama el accountability, la responsabilidad y la rendición de cuentas. O sea, este es un ámbito de rendición de cuentas que es muy potente, pero desde hace décadas. Entonces son prácticas que no están incorporadas en nuestro sistema de emergencia,
pero que eso le corresponde a instituciones que sí tenemos y que están debidamente puestas al menos en un organigrama. Sí, conversamos hasta ahora con Michel Delerve, él es consultor en gestión de emergencias. Michel, quiero preguntarte, acabas de hacer una edición, el ex director de Senapred, que fue separado del cargo precisamente por esta tragedia, Álvaro Ormazábal, decía que la CONAF nunca avisó de la magnitud del incendio y que se enteraron por la prensa. ¿Qué responsabilidad tiene la CONAF en esto? Yo quiero partir por la frase, y esa frase que tú señalas, que además para nosotros tiene malos recuerdos, ¿no? Me enteré por la prensa. Y quiero partir por eso, Mirna, porque aquí hay un tema comunicacional que te demuestra la falta de competencia instalada en el Estado. Tú como comunicadora sabes que hay cosas que no se pueden decir de cierta forma, se deben decir de otra manera. Y una autoridad no puede decir, me enteré por la prensa. Porque eso lo único que está demostrando es que no tiene idea de lo que está pasando. Porque si esa autoridad sabe más que tú, sabe más que yo y tiene todo un Estado para informarse respecto de lo que está pasando de acuerdo a su tema sectorial. A mí me preocupan sus declaraciones porque demuestra un nivel de desconexión y desapego con la función pública que desde mi punto de vista no solamente justifica su salida, sino que además preocupa el tipo de competencia técnica que existe en el Estado en una materia de seguridad pública. En segundo lugar, debemos recordar que efectivamente, como él lo señala, nunca jamás le planteó el aviso de la magnitud del incendio. ¿A quién le correspondía, en definitiva, dar esa información? Los problemas de salud le corresponden al Ministerio de Salud. Los temas de emergencia le corresponden al servicio que es sectorial de emergencia. Y que si no está, tiene un superior jerárquico que es el Ministerio del Interior, porque esto es seguridad pública. Por lo tanto, tiene que haber redundancia, ¿no? Básicamente yo no puedo quedarme tranquilo en la casa o en la oficina esperando eso. Pero además quiero señalarte un dato bien duro. Él señala eso, la primera alerta hacia Viña, hacia el Olivar, hacia esa zona, fue a las 6:40 de la tarde aproximadamente. Pero si él se enteró por la prensa, me pregunto por qué prensa, porque la verdad es que a las 4 de la tarde, 4:15 de la tarde, ya habían despachos en directo por la televisión abierta, en directo, que estaba transmitiendo en todos los canales eso, y había información y transmisión en directo de que el fuego ya había llegado a la zona urbana de Viña del Mar, específicamente a la zona que estaba cercana o al frente ahí en Uno Norte, en la zona donde estaba la universidad, si mal no recuerdo, Universidad de Santo Tomás. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué noticias estaba viendo? Porque ni siquiera estaba entonces monitoreando fuentes abiertas, cuando en realidad el fuego ya estaba en Viña del Mar y básicamente ahí todavía quedaba por lo menos una hora, probablemente una hora y media, porque no nos olvidemos, la alarma llega a las 6:40, 6:41, cuando ya esto había pasado. O sea, ya básicamente la cantidad de personas fallecidas y toda la tragedia, que 137 personas fallecidas, ya eso estaba definido a la hora de esa alarma. Entonces, a mí me da la sensación que aquí simplemente hay un tema de tirarse la pelota y de peleas van, peleas vienen, culpas van, culpas vienen. Pero Mirna, estamos hablando del Estado. Estamos hablando de un sistema de emergencia, que claramente no es sistema, porque la verdad es que quiero señalar algo bien concreto. Yo no puedo poner al Senapred en la misma altura que la CONAF, porque una es una institución sectorial del Estado a cargo de las emergencias y la otra es una corporación que está viendo principalmente el tema táctico operativo de los incendios. Pero a mí me surge otro tema además. ¿Cómo se puede él enterar por la prensa si aquí lo lógico es que en el puesto de mando de la CONAF, que se denomina básicamente un puesto integrado, donde deberían estar todas las instituciones, debo concluir entonces que no había personal del Senapred en el puesto de mando de la CONAF? Porque tú comprenderás que si yo tengo una persona que debería estar ahí además, una persona competente del Senapred en ese puesto de mando, bueno, ya no queda voluntad del funcionario de CONAF
agarrar algún medio de comunicación, una radio, un teléfono y llamar. Pero además debo señalarte que el gobernador Mundaca, en unas declaraciones por ahí por marzo o fines de febrero, él señaló que él no recibió ningún mensaje más ni ninguna información porque estaba todo sin conexión desde eso de la, no sé, 3 de la tarde, algo así. Lo cual te demuestra entonces la fragilidad de nuestras comunicaciones. Que a ti, que a mí, se me corten las comunicaciones por una emergencia es razonable porque tú y yo utilizamos comunicaciones que son del área comercial y por lo tanto el estándar para que nosotros podamos acceder a esas comunicaciones, además de manera masiva, es un estándar más frágil. Pero aquí estamos hablando de emergencias, seguridad pública, y entonces estamos hablando de lo que se denominan comunicaciones de misión crítica, que no pueden llegar y cortarse a cualquier evento. Michelle, vamos ahora a lo que pasa con este oficio de la Fiscalía que plantea, en definitiva, hace hincapié en la necesidad de un plan o de una manera de abordar desde la Municipalidad de Viña del Mar eventuales hechos de emergencia. ¿Qué responsabilidad tienen las municipalidades, pero particularmente la Municipalidad de Viña del Mar, en el manejo de esta emergencia? Aquí debemos ir desde la burocracia a lo que es lo real. Partamos entonces de lo que nos importa. Proteger y salvar vidas son las prioridades. Segunda, proteger bienes e infraestructura. Tercero, proteger el medio ambiente. Proteger, obviamente, la economía. Esas son las prioridades que se manejan en el tema de emergencia. Bueno, la verdad es que en este contexto tenemos un sistema centralizado, donde básicamente el ejemplo más concreto es que aquí quienes manejaban toda la información ni siquiera incluía a bomberos. Era Senapred y CONAF. De hecho, Bomberos en Viña del Mar se autoconvoca, se activa por iniciativa propia porque ven que el fuego ya estaba en Viña del Mar. Entonces me pregunto, en ese contexto, si incluso bajo la nueva institucionalidad, Senapred no existe a nivel provincial, porque la nueva institucionalidad, como sigue siendo centralizada, es más fuerte desde el centro y se va debilitando en la medida en que llega al territorio. Ese es un tema estructural. Y en segundo lugar, aquí hay un reconocimiento que hay que hacerlo. Los municipios en un sistema centralizado, siendo el eslabón más importante en materia de emergencia, en un sistema centralizado como el nuestro, es el más débil. Y por lo tanto, es cierto que desde el punto de vista de la burocracia, yo les puedo exigir un tema de un plan de emergencia, pero básicamente tenemos que considerar que los municipios no tienen las competencias técnicas. Si no hay competencias técnicas a nivel nacional, no podemos pedirle a los municipios que tengan competencias técnicas en el nivel local. No tienen los recursos porque no se la entregan. Y por lo tanto hay una serie de elementos. Ahora, creo que hay responsabilidades en términos de lo que el municipio de Viña del Mar hizo, que creo que fue, ¿cierto? Entonces, hacer esta suerte de clonación, de copia de otro plan de emergencia, etc. Pero si nos vamos a lo que es proteger y salvar vidas en estas circunstancias y en este contexto, creo que un plan de emergencia, por muy bien diseñado que hubiese estado, habría podido hacer bien poco por el solo hecho de que los únicos dos que manejaban la totalidad de la información era Senapred y era CONAF, tanto de la táctica como de lo que estaba ocurriendo. Y por lo tanto, básicamente hoy día, si tú me preguntas, es un problema que hay en los municipios hoy día. La nueva regulación que estableció Senapred ha transformado los planes de emergencia en un acto burocrático administrativo que no tiene necesaria expresión en algo donde tú tengas las competencias y las capacidades instaladas en el territorio. Básicamente es el checklist. Y hoy día los municipios, preocupados por lo que está pasando y la judicialización, tratan de cumplir con el elemento burocrático. Y quiero cerrar solamente con esto, porque también que sea las propuestas y el error que se comete. Aquí cuando tú reconoces que te faltan las competencias en el nivel local, aquí lo que debió haber hecho Senapred no era instalar por burocracia la obligación de tener un plan. Si yo reconozco que esa musculatura está débil, yo debo ir y antes de hacerlo obligatorio, debo acompañar a ese nivel municipal. Debo entregarle las competencias técnicas, debo entregarle los recursos económicos y hacer un proceso.
después de que se hace y se instala esta nueva iniciativa, yo puedo realmente entrar a asignar responsabilidades porque las competencias están instaladas. Pero a mí lo que está pasando con los municipios me parece que está siendo una discusión meramente burocrática y de desligarse de responsabilidad y transferírsela a otro. Perfecto. Y lo otro, y con esto vamos cerrando, Michelle, pero me interesa mucho preguntarte porque, claro, una cosa son los grandes planes de prevención que, por cierto, en Chile siempre están al debe, pero lo otro tiene que ver con los asentamientos, ¿no es cierto?, las instalaciones de viviendas en lugares que no son adecuados y que vuelven, ¿no es cierto?, a ocurrir una y otra vez, particularmente en los cerros de Valparaíso. ¿Cómo se enfrenta eso? Porque una emergencia que va a ocurrir, que muy probablemente con el cambio climático, lamentablemente podemos volver a tener una emergencia, no sé si de la misma magnitud, pero de todas maneras, incendios forestales. ¿Cómo enfrentamos esa realidad? Debo señalarte que en la última década tenemos las 3 temporadas más mortíferas en la historia en materia de incendios forestales. Por lo tanto, lo que tú señalas es muy cierto y hay que anticiparse. Y por eso es que a mí me incomodó mucho cuando estuve ayer en la Cámara de Diputados, porque curiosamente yo había estado el 29 de mayo del año pasado, ayer fue 29 de mayo, estuve en una comisión investigadora advirtiendo precisamente el tema del sistema de alerta, entre otras materias. Entonces, voy a lo que tú señalas. ¿Nos puede pasar el próximo año? ¿Nos puede pasar con las inundaciones? Claro que nos puede pasar porque el sistema de alerta, a pesar de todas las advertencias, sigue siendo el mismo. Ahora, en materia de ordenamiento territorial, ahí sí que yo te diría que hay un tema que tiene que ver con los municipios. Comprender que más allá de las facultades, el alcalde o alcaldesa es quien debe velar por la protección y bienestar de sus comunidades. Y por lo tanto, si una alcaldesa o un alcalde tiene una situación irregular, tiene 2 elementos. Si está dentro de sus facultades, manejarlo. Pero también tiene un tema que es de liderazgo y de responsabilidad política, que no puede hacer vista gorda a lo que es la amenaza, el riesgo, el peligro de sus comunidades. Y si no tiene las facultades, entonces la verdad es que tiene que levantar la voz hacia las autoridades que corresponda, utilizar los medios de comunicación y generar un elemento que es clave en emergencias, que es el liderazgo y la conducción. Y por lo tanto, aquí sí que yo te señalo que aquí, en esa área, hay una responsabilidad de los municipios, al menos en materia de liderazgo político, porque debo señalarte, y con esto cierro la idea, cuando hay un incendio en una parte donde dicen es un campamento, yo le recomiendo a cualquiera que pregunte cuántos años llevaba ese campamento ahí. Y la gente, y habitualmente llevan 10, 20 o 30 años. Eso ya no es una toma, ya no es un campamento, eso es un asentamiento humano regularizado por el Estado, al menos por omisión. No, un temazo que además lamentablemente no alcanzamos a profundizar, porque ese es otro de los temas que, por cierto, me gustaría en otra oportunidad conversar contigo, Michel Delerp, consultor en gestión de emergencias. Te agradezco muchísimo el que hayas estado esta tarde con nosotros. Un gran abrazo, Mirna. Muchas gracias por tu invitación. Gracias, que estés muy bien. Bien, pues cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo invitados para que continúen en sintonía de Radio USACH 94.5 y nos reencontramos también en otro capítulo de Sin Pretexto, aquí también por YouTube, para los que nos quieren ver todos los días a las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Que tengan un buen fin de jornada.